Entonces, sin más introducción, quiero darle pase a la Magíster Muset Pozo para que pueda iniciar esta reunión. Buenas tardes, muchas gracias Roberto. Buenas tardes con todos los que están el día de hoy acompañándonos. Para mí es un placer estar con ustedes porque ya todos ustedes han podido, no sé si han culminado el curso, pero lo pueden hacer como bien dijo Roberto en el tiempo que se acomode muy bien a ustedes, y es por eso que realmente los cursos asincrónicos son muy beneficiosos para las personas que no suelen tener un tiempo específico para meterse a algún curso, ¿no? Sin embargo, hemos tratado de dar todo lo mejor de nosotros para que ustedes puedan llevar este curso de la mejor manera y aprender. Estuve recibiendo algunos comentarios también de ustedes muy positivos, y eso es bueno, porque nos ayuda mucho también, tanto comentarios positivos como también algunos comentarios que nos ayudan mucho a ir mejorando los diversos cursos que proporcionamos, y como les mencioné, es un placer estar con ustedes. Por eso es que el día de hoy no vamos a abordar realmente lo que hemos hecho a lo largo del curso, sino solamente les voy a dar una breve introducción de las cosas más importantes de este curso. Les voy a explicar cómo es este curso desde mi experiencia, porque me han llegado muchísimos comentarios en el buzón sobre a quién se aplica este sistema de intercambio, a quién no. Y realmente quiero mencionarles a ustedes que este sistema de intercambio es muy práctico al momento de prescribir dietas, pero ustedes van a ir adaptándolo conforme la necesidad de cada uno de sus pacientes. Sí, se lo digo por experiencia, porque realmente un nutricionista siempre se va adaptando a las necesidades de cada uno de nuestros pacientes. Entonces vamos a iniciar. Sí, voy a darles solamente una breve introducción. Ya ustedes ya han podido también llevar esto en el curso. Ustedes saben que hoy en día pues la nutrición y la dietética vienen en incrementos, si no imagínense, ¿no? Ustedes son nutricionistas o muchos son estudiantes de nutrición, y pues nuestra carrera viene en crecimiento, ya que hoy sabemos que la nutrición es uno de los factores muy importantes, y hoy más que nunca lo estamos viendo reflejado a causa de estas enfermedades, como es esta enfermedad que es el COVID-19, ¿no? Las personas se están preocupando un poquito más por todo eso, y es por eso que nace este sistema de intercambio con la finalidad de tener una herramienta muy práctica y muy sencilla para poder planes de alimentación. No sé por qué tengo... ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí se me escucha bien? Me confirman en el chat porque tengo un retorno. ¿Sí? Sí, ok, todo se escucha bien. Ya, ok, gracias. Entonces nace con esa finalidad, ¿no? Aunque el inicio fue creado para pacientes diabéticos, y algunas preguntas que me han llegado, si se puede utilizar para pacientes diabéticos, por supuesto, porque al inicio fue elaborado para pacientes diabéticos, después hoy en día lo utilizamos para todos los pacientes, a excepción de algunos que ahora lo vamos a ver también. Entonces, hay muchas cosas que de repente ustedes, algunos de ustedes que ya son licenciados o profesionales ya de nutrición, ya ejercen la carrera o son internos, saben que cuando a veces asistimos a una consulta nutricional, no necesariamente siempre las consultas son personalizadas, ¿no? Muchas veces digamos, nos encontramos con una guía sobre lo que sí debes de comer y lo que no debes de comer, sobre la cantidad en general de lo que debes de comer y no debes de comer, o en los peores de los casos, la misma hoja que tuvo tu paciente anterior y se la das a este, ¿no? Entonces, eso nos lleva a pensar de que realmente el paciente lo que él espera es un plan nutricional personalizado, ¿no? De acuerdo a sus necesidades. Y también no necesariamente un plan nutricional que te diga qué comer todos los días, porque realmente, chicos, esto no llega a ser muy sostenible en el paciente. Imagínense que ponerle que come lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y exactamente lo que debe de comer. Es por eso que el sistema de intercambio nos permite, de repente, si ustedes hacen planes de alimentación, colocar las porciones de esto, y el paciente ya es mucho más flexible en poder elegir dentro de esto qué porción de fruta puede comer, qué porción de almidón puede comer, qué porción de alimento graso puede comer, y ustedes ya manejan el aporte de calorías y macronutrientes de esa dieta de acuerdo a las necesidades de un paciente. Por ejemplo, yo apliqué mucho ese sistema de intercambio desde que inició el COVID-19, desde que llegó a nuestro país y nos tuvimos que hacer una cuarentena todos. Yo colocaba mucho las porciones. ¿Por qué? Porque era mucho más factible para mí que el paciente pueda incluir alimentos que tenga en casa, y no había necesidad de salir fuera de casa para comprar esos alimentos y exponerse al virus, o ir a buscar de repente no sé, un pescado tal, ir a buscar un fruto seco tal, ¿no? Entonces, porque como le has mandado que comer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, entonces el paciente tiene que ir a comprarse todo exactamente lo que le has mandado, ¿no? Y sin embargo, si ustedes se dan cuenta, y si ustedes, algunos de ustedes ya lo han trabajado, y por aquí he visto también algunos estudiantes míos que probablemente lo han trabajado, aquí los estoy viendo como participantes, esto es mucho más flexible, mucho más flexible. Me parece que Andrea Yaconza está ahí. Andrea Yaconza, confírmanos si es mucho más flexible colocar una porción
en una dieta que colocarle qué comer, sí o no, ¿no? Entonces, el paciente es mucho más, se pega y se adhiere muchísimo más al tratamiento, se lo digo por experiencia, realmente. A mí me dicen, yo no pensé que en una dieta podía comer arroz, yo no pensé que en una dieta podía comer piña, no pensé que en una dieta podía comer uva. Por supuesto que lo puedes comer, ¿no? Porque ellos van eligiendo la porción de acorde a sus necesidades ya. Y realmente a las densidades energéticas que ustedes también lo han visto en el curso, ¿no? Obviamente hay alimentos que ustedes han observado que tienen más volumen por porción y hay otros alimentos que tienen menos volumen por porción. Al recordar esto, les voy a hacer este recordatorio de, por ejemplo, no sé, la sandía y las uvas, ¿no? La uva, probablemente si algunos ya han trabajado la uva, media taza de uva es un intercambio de fruta aproximadamente, 15 gramos de carbohidrato y 60 kilocalorías. Y esto es su equivalente a 2 tazas de sandía aproximadamente, que tiene 60 calorías y 15 gramos de carbohidrato. Entonces, ya está en ustedes prescribirle al paciente y decirle, no te digo que no comas uva, sino que tienes que tener en cuenta algo. Si tú estás con mucha ansiedad durante el día, para comer alguna fruta. Por ejemplo, les voy a contar un caso que me pasó ayer justo. Un paciente adulto mayor adquirió COVID del año pasado, pero ahorita está solamente con exceso de peso, y me decía, licenciada, yo como uva, pero me como, y yo le enseñaba la porción, porque cuando los atendemos a veces yo les pido ya que tengan una taza medidora, entonces yo le enseñaba, de la media taza, ¿cuánto de uva se come? Wow, como 5 o 6 veces eso, me dice, y yo le digo, wow. Entonces se come 6 porciones de uva. ¿Por qué? Porque la uva tiene un volumen más chiquito, ¿no? Entonces yo le digo, usted se podría comer 12 tazas de sandía, porque recuerden, chicos, que son equivalentes, ¿no? Entonces, si tú tienes esta uva de media taza y 2 tazas de sandía, ambas aportan las mismas calorías y los mismos macronutrientes y en una dieta se pueden intercambiar. Entonces, ya está en el paciente elegir que probablemente con 6 porciones de uva no se llene, sí, pero con 12 tazas de sandía sí. Entonces, lo que podemos hacer es cambiar esa fruta por otra que tenga mayor volumen y finalmente termine saciado. Entonces, eso ya es el trabajo de ustedes. Conforme vayan prescribiendo, vayan elaborando dietas con eso, ustedes se van a ir adaptando a las necesidades de cada paciente. Mi recomendación es que no prohíban, realmente no prohíban nada, enséñenle más bien a comer y a balancear de acuerdo a las porciones, pero sí explíquenle. Sí, explíquenle porque, por ejemplo, hay pacientes que se pueden comer 6, 8, 10 porciones de almidón en forma de arroz, en un almuerzo más cena o inclusive en un almuerzo, y si lo trasladas a alguna menestra el volumen es mucho mayor y pues va a terminar muy saciado. Entonces pueden desde ese enfoque explorar al paciente y ir recomendándole que busque alimentos que tengan más volumen por porción, ¿no? Entonces eso es uno de los grandes beneficios de poder trabajar con esto, pero realmente nos han llegado muchísimas preguntas, pero yo les digo que esto lo van adaptando a las necesidades de cada paciente. Lo interesante es que dentro de los diversos grupos de alimentos uno puede intercambiar uno y otro, de tal manera que el paciente no se va a ver afectado en el déficit. ¿Intercambios o no? ¿Cuántos pudiste haber agregado? Eva. No me diste, ok, ya. Chicos, pero eso sí, y es algo que lo hemos trabajado y no sé si lo podamos hacer después también, de repente podemos abrir un próximo curso de nivel 3 con preparaciones culinarias, más complejo, ¿no? Más mezclas, probablemente. Yo he trabajado los intercambios del arroz con pollo y miren, si un tercio de taza de arroz es una porción de almidón con 15 gramos de carbohidrato, hacer comidas, dice Mayra. Sí, sí, eso es lo que vamos a coordinar con Roberto para hacer otro nivel de solo comidas y sobre todo comidas peruanas. Entonces les voy a contar algo. Un tercio de taza de arroz blanco, así como lo están viendo en imágenes, tiene 15 gramos de carbohidrato, pero media taza de arroz verde, lo hemos calculado con gramaje y todo, media taza, ¿sí? Cocida, tiene 15 gramos de carbohidrato, lo cual sería un intercambio de carbohidrato. ¿Por qué? Por el simple hecho de tener verduras, alverjita, zanahoria, mayor volumen, entonces el volumen es mucho mayor. Por eso yo siempre le digo a mis pacientes, si quieres comer arroz, no hay ningún problema. Si eres persona de comer muy arroz, agrégale alverjita, zanahoria y el volumen va a ser más grande, ya no es un tercio de taza. Entonces, el arroz verde, más o menos media tacita, nos salió 15 gramos de carbohidrato. Pero ese es un nivel 3 donde hacemos preparaciones culinarias, ¿sí? Sobre todo de comida peruana, donde podemos sacar intercambios y podemos sacar raciones y una guía para los pacientes que puedan tener de opción ya con comida peruana, ¿no? Entonces, sí, Sandy dice, sería excelente, uno para dieta, vengan para no pasarnos los carbohidratos, dice Sandy. Sí, sería muy interesante, chicos, hacer un curso de eso, pero ya más o menos les voy diciendo. Media taza de arroz verde es una porción
¿sí? O aporta 15 gramos de carbohidrato versus este tercio de taza de arrocito sin nada de verdura. Otra opción que le pueden dar al paciente es incluir también de la misma manera, pasa con el fideo, incluir el fideo pero ponerle brócoli, zanahoria, arvejita, entonces el volumen va a ser más grande. ¿Sí? Y así se puede comer sus fideos, ¿sí? Entonces son opciones que uno va a ir adaptando a cada uno de los pacientes dependiendo pues si le gusta o no, porque ojo, yo también he tenido pacientes que para nada con el arroz, porque hace mucho tiempo no lo comen, no les es necesario y nada. Y ustedes saben como nutricionistas o futuros nutricionistas que no existe ningún alimento esencial. Lo esencial son los nutrientes, tanto macro como micro, pero no alimentos, o sea que el arroz no tiene por qué ser tan esencial, podemos buscar dentro de eso otro alimento que le aporte carbohidratos. Sí, Mayra, media taza, Mayra Valdivia, sí, media taza de arroz verde, lo hemos calculado en el laboratorio, por ahí creo que tengo una foto también, nos sale 15 gramos de carbohidratos, que sería como un intercambio. Lo que sí varía, chicos, es el aporte de calorías, pero recuerden algo, nosotros trabajamos una adecuación siempre, 90-110%, ¿no? Y siempre lo hemos trabajado en la universidad, ¿no? Entonces esta adecuación nos permite utilizar estas preparaciones culinarias sin que se excedan probablemente, ¿no? Porque probablemente, imagínense que yo le agregue mucho aceite. Si yo le agrego un montón de aceite o agregue, no sé, imaginemos ese arroz pecanas, sí, las pecanas saben que es uno de los frutos secos que tienen más aporte de calorías, imaginemos que le agreguen, o sea, probablemente no me agregue más gramos de carbohidratos, pero sí me agregue más grasa y más calorías. Entonces, ojo, ojo, ojo con eso. Tengamos en cuenta mucho dentro de estos grupos de alimentos. Ahí está Eva, buenísimo ejemplo, un arroz árabe, ¿no? Un arroz árabe que tiene pasa, no, la pasa nos aporta carbohidratos, pero que tiene frutos secos, entonces probablemente nos aporte 15 gramos de carbohidratos, pero las calorías ya se me disparen. Entonces ya, recuerden que tenemos que estar también dentro del aporte de calorías, que es más menos 20 calorías aproximadamente, no más de eso, porque si no ya nuestra 90-110, ¡pum!, se dispara, ¿no? Y ya no estamos, probablemente no. Arroz con mariscos. El arroz con mariscos es muy interesante, Eva, porque el arroz con mariscos, no sé cómo lo realicen ustedes, pero a veces lleva crema de leche, ¿cierto? Lleva crema de leche. A ver, Eva, confírmanos a ver si crema de leche, lleva queso. El queso, ustedes saben, en su mayoría probablemente no nos aporte mucho carbohidrato, es más, no nos aporta mucho carbohidrato, pero sí nos aporta más grasa. Entonces, ahí sería interesante, Eva, también calcular el arroz con marisco, el arroz árabe, porque podríamos hacerlo, chicos, pero teniendo en cuenta y dosificando muy bien el aporte de los otros alimentos, que si bien no nos aporta carbohidratos, nos puede aportar grasa y se nos puede disparar. Ya de 80 calorías, que es una porción, puede ir a 150, imagínense. Entonces ya no podríamos equilibrar eso en una dieta, ¿no? Eva María dice una versión más saludable. Liz dice que sí, el arroz con marisco es más calórico. Sí, chicos, pero eso podría ser para un tercer nivel. Es muy interesante, pero yo les digo porque hemos trabajado comida y con comida sí tenemos que tener en cuenta mucho el macronutriente que se puede disparar si hacemos un conteo específico de algo como es en el caso de un fideo, ¿no? Por ejemplo, el fideo, hablando del arroz con marisco, podemos hablar del fideo blanco, ¿cómo se llama? De salsita blanca, que tiene bastante grasa, ¿cierto? No me acuerdo cómo se llama la salsita de bechamel, ¿no? Ya, entonces esa tiene un montón de grasa también, ¿no? Entonces por ahí más o menos se nos podría disparar, si queremos hacer conteo de carbohidratos nada más, se nos puede disparar las calorías, ¿sí? Entonces, así es una porción y una ración. Pero ¿cuál es una de las cosas que, no sé si se lo dije en el curso, pero se los digo ahora? Que esto de aquí, yo les mencioné que de aquí sacábamos la tabla, las raciones, ¿cierto? Pero las frutas, usualmente aquí, ¿sí? Las frutas no están en algo macro, sino las frutas, es más, están en algo micro. Mire, les voy a dar un ejemplo. No sé si tienen la tabla de dosificación a su mano, pero voy a ir a frutas. Ya, miren. Sí, voy a ir a frutas y vamos a buscar por ahí mandarina. Miren, la mandarina dice que una ración de mandarina, según la tabla de dosificación, es una unidad de mandarina grande. Y esta unidad de mandarina grande, sí, más o menos es una ración. Ya nosotros sabemos que son 2 unidades medianas, que ni siquiera hace la equivalencia aquí, que es menos de lo que es un intercambio, ¿cierto? Entonces por ahí estuvo con COVID, es más, en las frutas, con su oxígeno hospitalizado, estuvo en una unidad de cuidados intensivos y pesaba más de 120 kilos. ¿Ya? Entonces es muy joven, tiene 31 años. Entonces yo le había hecho la lista de intercambio peruana, porque esa ya la trabajo de manera general en las dietas con mis pacientes.
¿Ya? Entonces, tú dices, es un chico de 120 kilos, tiene que bajar rápido, ¿no? Bueno, ya le quitaron el oxígeno, ya le dieron de alta, ya estuvo con oxígeno en casa, pero ya está súper bien, ¿no? Lo que tenemos que seguir haciendo es perder peso. Y yo le hice una dieta con sistema de intercambio peruano, y él consigue alimentos allá peruanos también algunos, pero sobre todo algunas frutas que yo se las coloco, las venden allá también y las producen allá, ¿no? Entonces él me decía, su esposa y él me decían, no, siento que es mucha comida y no he bajado de peso. Por el contrario, yo siento que he subido de peso, pero no subió, se mantuvo. Entonces, ¿qué pasó, chicos? Yo estaba utilizando la lista de intercambio peruana, que yo le he trabajado, las fotos que les enseñé al final y todo eso. Entonces, ¿qué le dije? Yo, debe ser ese factor. El factor que estoy utilizando son alimentos de aquí, tazas y medidas caseras de alimentos peruanos. Entonces, por ejemplo, le decimos que la sandía son 2 tazas, para el helada es 1 taza y 1/4, me parece, ¿no? La piña 3/4 partes de 1 taza, y hay alimentos que van cambiando su volumen. Entonces digo, ¿qué te parece si cambiamos esta dieta que te he mandado por ya la lista de intercambio americana, que es la helada? La cambiamos y bajó de peso. Entonces tenemos que ver cómo lo vamos a aplicar, ¿no? El paciente vive en Estados Unidos, bueno, no es peruano, pero vive en Estados Unidos, y trabajé con él primero la lista de intercambio peruana, pero no me bajaba de peso porque era mucho más volumen, y trabajé la de helada ahora estas 2 últimas semanas y ya me ha seguido bajando de peso. Entonces hay alimentos que van a variar mucho, como las frutas, inclusive algunos almidones más o menos, pero sobre todo las frutas son las que varían más, ¿no? Entonces hay que saber cómo utilizarla también. Yo tuve que cambiar y utilizar la helada como tal. ¿Quiénes eran los que tenían mayor contenido de proteína? Danlac. Eso es lo que ustedes van a ir experimentando. Chicos, Danlac, no trabajo con Danlac, no es publicidad, pero Danlac es el que tiene más contenido proteico, tanto en leche como en yogur. En yogur también tiene el Bakimu, me parece, y la línea de Skir en griego, pero en el Danlac en yogures tiene varias líneas, no solo griego, y tiene más contenido de proteínas. Y sí nos ajustaba un poquitito más, solo que el griego en general debería estar en otro subgrupo, porque el griego de los que acabo de mencionar, de Bakimu, Skir y Danlac, tiene menos contenido de carbohidratos, no llega a 12. Me parece que para llegar a 8 gramos de proteína, si mal no me equivoco, son como 3 a 4 cucharadas, que son como 100 a 120 gramos de yogur griego, y me parece que aportan 5 gramos de carbohidratos. O sea, mejor todavía para una reducción de peso, ¿no? Cuando tenemos que ajustar un poco los carbohidratos. Entonces, los lácteos es un mundo. El ADA tiene un montón de información, pero cuando ustedes lo llevan a la realidad peruana, sí, no podemos llegar a los gramos de proteína, si es que lo van a hacer con la etiqueta nutricional de los lácteos, porque nosotros trabajamos los lácteos con la tabla de composición peruana, cuando lo hicimos en el curso que ustedes han asistido. Pero si lo quieren trabajar por marca, va a ser un poco difícil ajustarlo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Tendríamos que bajarle el gramo de proteína, ¿sí? Si es que quieren comer los lácteos comunes, para tener un conteo así, o si no, utilizamos las marcas que les acabo de decir. Y es más, teníamos que reducir el contenido de carbohidratos de esas marcas, ¿no? Y vamos a los cárnicos. Los cárnicos ya lo hemos trabajado también. Esto es súper sencillo. Los cárnicos, ustedes saben que están en porciones chiquititas, y realmente lo que come una persona adulta es una ración, no una porción. Es muy difícil que alguien coma 30 gramos de pollo, 30 gramos de carne cocido, ¿no? Y esas se clasifican según su contenido graso. Por tanto, si se clasifican según su contenido graso, ustedes saben que si se clasifica según la grasa, lo que va a variar son las calorías y la grasa. La proteína se mantiene intacta, ¿ok? Y esto, nada, ustedes saben que hay magra, hay semigrasa y alta en grasa, ¿no? La magra todo sin piel, todo pulpita, y solo claras de huevo, ¿no? La semigrasa, el huevo entero, ¿no? Y los alimentos con piel. Y la alta en grasa sí es muy complejo encontrarla, porque yo creo que está más en los tocinos, en todos estos, porque por gramo no, la única que nos ha salido muy alta en la alta en grasa, me parece, que hemos trabajado una vez, ha sido la panceta. Es más, la panceta, pues también, que fui al mercado, un azúcar light. Y ese azúcar light solo tiene una reducción de calorías, porque le agregan un poco de edulcorante, pero igual es azúcar, ¿eh? Solamente que el volumen sí sería un poquito más grande que el azúcar regular, ¿no? Entonces es eso, y aquí yo les he mostrado un poquito de lo que hemos trabajado, que ya lo han visto ustedes también, y que ustedes, me imagino que algunos de ustedes habrán trabajado también esto. Y aquí están algunas frutas, por ejemplo, el aguimanto, una taza. Me olvidé decirles, el arándano lo trabajamos con una tabla suiza, creo, porque el arándano no lo encontramos, y ustedes también habrán visto que el arándano no está en la tabla de composición peruana. No está, lo trabajamos, me parece que no fue con la de Centroamérica, porque tampoco encontramos arándano en la de Centroamérica. Me parece que lo hicimos con una tabla europea, sí, europea, ¿no? En los demás sí lo hemos encontrado aquí. Todos los demás son alimentos de aquí. Todos lo hemos utilizado TPCA. Todos estos. Ya, y la lechuga, ustedes saben que está dentro de los alimentos que se comen a libre demanda, ¿no?
los lácteos y ahí tenemos algo más. Entonces, chicos, recordemos que para elaborar un plan nutricional necesitamos saber que un intercambio de carbohidratos son 15 gramos, de proteínas son 7 gramos y de grasa son 5 gramos. Y ustedes me dirán, ¿y por qué no trabajamos micronutrientes? Porque realmente lo que nosotros cuadramos en una dieta en su mayoría y estructuramos son calorías y macronutrientes, porque de estos provienen las calorías. Pero que si ustedes incluyen todos los grupos de alimentos, pues un aporte de micro también va a darse dentro de esa dieta. Ahora, muchas inquietudes que me han llegado son las siguientes. ¿Sí? ¿Se puede utilizar para pacientes diabéticos? Por supuesto, se puede utilizar la lista de intercambio para pacientes diabéticos. Sí, porque fue elaborada realmente para pacientes diabéticos. ¿Ok? Lo que deberían de utilizar aquí son estrategias para incluir frutas, no solo en porciones recomendadas, sino estrategias de incluir frutas que si tengan índice glicémico alto, trabajar con la carga glicémica, es decir, agregarle fibra para que la absorción o combinarla con otros alimentos para que la absorción sea más lenta. Entonces, si el paciente quiere comer piña, por ahí remojo una cucharada de linaza o chía, lo coloco y la fibra va a hacer que la absorción sea más lenta, pero siempre y cuadren esa chía y linaza dentro de la dieta, por supuesto, y ya está. Pero sí pueden utilizar, por supuesto, intercambios para pacientes diabéticos. ¿Se puede utilizar para gestantes? Por supuesto. También se puede utilizar para gestantes de acuerdo a sus necesidades. Lo que tendrían que priorizar ahí serían los micronutrientes, sobre todo el hierro, sí, que no lo trabajamos en lista de intercambio. Y para finalizar, sí, quiero que me hagan las preguntas y las dudas, las inquietudes que han tenido respecto al curso. Por ahí he respondido la gran mayoría en esta PPT, pero por ahí pueden haber surgido muchísimas más dudas y estoy aquí para responderlas, ¿sí? A ver si tienen alguna duda, pueden encender su audio, sobre todo más rápido para escucharlos, levantar la mano primero y que Roberto les dé el pase y los escucho para poder absolver sus dudas si es que ahí no le han cuadrado algo o no han podido hacer una dieta porque tienen alguna duda. A ver, los leo, chicos, o los escucho. Licenciada, buenas noches. ¿Me escucha? Soy Natalie. ¿Qué tal? ¿Me escucha? Sí, Natalie, sí te escucho. Yo tenía una duda, ¿no? Con respecto a lo que mencionó también de los micronutrientes. Por ejemplo, en el intercambio, en la lista de intercambio o en una dieta que hacemos con lista de intercambio, cubrimos macronutrientes, pero ¿cómo podríamos hacer para cubrir los micronutrientes que sea igual, de una manera más fácil, ¿no? ¿Cómo es cubrir con la lista de intercambios los macronutrientes de una manera más fácil? ¿Cómo sería con los micronutrientes? Ya, como siempre nos han enseñado en la universidad, si existen todos los grupos de alimentos, Natalie, tengo por seguro que los micronutrientes se van a cubrir. Si tiene alguna condición, como por ejemplo, no sé, gestante, que necesitamos priorizar el hierro, entonces tendrías que incluir intercambios de cárnicos, ¿sí? O alimentos de origen vegetal con proteína, pero que aporten hierro. Incluir dentro de las frutas alimentos fuentes de vitamina C para que pueda absorber mucho mejor ese hierro. Entonces, todo va a depender mucho de cada uno de los pacientes. Pero en términos generales, si no hay una condición que demande un incremento de las recomendaciones de RDI de micronutrientes, incluyendo todos los grupos de alimentos, Natalie, uno va a cubrir los micronutrientes. Ahora, si existe alguna patología como una enfermedad renal, ¿no? O una enfermedad renal, ahí ya tienen que utilizar listas de intercambio, que es más, tenemos un colega que hizo una lista de intercambio, ¿no? Brian Mariños, para estos pacientes. Entonces, obviamente ahí sí tenemos que tener en cuenta eso. Pero, Natalie, si el paciente no tiene ninguna condición, es un paciente aparentemente sano, ¿no? Y es un paciente que no tiene algún estado fisiológico que demande un incremento de algún micronutriente, cubres todo con una alimentación de acuerdo a sus necesidades, incluyendo todos los grupos de alimentos. ¿Sí, Natalie? ¿Está bien? A ver, voy a leer por acá. Miss, ¿cuál se podría utilizar? ¿Cuál se podría utilizar para niños en alimentación? Gabriela, nada, se tendría que utilizar gramaje, o tú tendrías que hacer, Gabriela, tú tendrías que hacer gramaje o tú tendrías que hacer con su medida casera de ellos, que ellos tienen una cuchara con la que consumen sus alimentos y un plato, tú tendrías que hacer su propia dosificación, pero eso lo vas haciendo con la experiencia también si es que tienes alimentación complementaria. Yo, por ejemplo, ¿qué utilizo, Gabriela? Cucharadas de sopa. Entonces, si a la papá le pongo 2 cucharadas de arroz, 2 cucharadas de camote, 2 cucharadas de hígado, 2 cucharadas, 1 cucharada, así. Pero yo ya lo he dosificado. Entonces, tú tendrías que dosificar la cucharada de sopa común para los niños, bebés en alimentación complementaria y en base a eso ya darle la dieta al pequeñito. Si queremos dosificar una masa guantán. Qué buena pregunta, Eva. Eva, la masa guantán no la encontró en la tabla de composición peruana, realmente. Y cuando tú la compras, la masa guantán tampoco tiene información nutricional. Así que no tendría realmente un dato exacto para poder responder esa pregunta porque no sé cuántos gramos de carbohidrato trae cada slide, 2 slides, 3 slides.
No sé en qué tabla la podemos encontrar también. La verdad que no la he buscado en la Centroamérica, pero en la peruana no está. Y cuando compras masa guantán tampoco tienes. Pero tendrías que dosificar teniendo la información nutricional de la masa guantán y sacarle 15 gramos de carbohidrato. A ver, ¿cuál se podría utilizar para niños de alimentación complementaria? A ver. Mis, en el caso de los cereales comerciales, ¿cómo podríamos ver? Mayra, qué interesante pregunta, y es una de las cosas que siempre les digo a mis pacientes. Para eso sí, su balancita. Para eso sí necesita su balancita. Solo en esos casos, porque ojo, la idea del sistema de intercambio es que el paciente no dependa de esto, que no utilice esto, que para él sea más fácil utilizar no solo las medidas caseras, porque es más, la idea también es que deje de utilizar esto y que ya sea esto mucho más visible para él y poder observarlo en el plato más o menos el volumen. O sea, pero si es que tienes, Mayra, algún cereal comercial como una granola, como algún, no sé, algún cereal que se agrega a los yogures, etcétera, etcétera, con información nutricional, tendrías que sacarle lo mismo. Yo he sacado muchas granolas, ¿sí? Y le saco 15 gramos de carbohidrato. Le digo a mi paciente que con su balanza pese esos gramos de granola y después lo coloque en una medida casera. Y eso sería su intercambio de almidón en vez de pan, en vez de galletas, en vez de lo que yo le doy, ¡pum!, lo reemplaza por eso. O si por ahí le quiere quitar a los 4 porciones de almidón que se le puso en el almuerzo a una media mañana con su yogur, le quita 3 y le sube 1 a la media mañana. Hay que leer información nutricional. Usted magíster reduce 500 o 400. Miguel Ángel, no sé si eres Miguel Ángel, quien conozco, no sé quién es el Ángel. Ok, Miguel Ángel, 400 o 300. 300, Miguel Ángel. 300. ¿Y sabes qué? Miguel Ángel, 300 de carbohidrato y grasa, no de proteína. Siempre y cuando el obeso no tenga ningún problema de que demande un ajuste de proteínas. Gracias a Dios no he tenido así un obeso muy complejo que demande una reducción de proteína, porque eso sí, yo no trabajo con renal, me parece súper respetuoso trabajar con pacientes renales, por eso hay colegas que trabajan con esos pacientes. Pero obeso así, Miguel, obeso, 300, yo reduzco las 3 primeras semanas, y como te va a reducir de peso, te sigues quedando con 300 con el peso que tenga. O sea, no hay ningún problema. Pero recuerda algo, Miguel, que tiene que ser acompañado siempre de ejercicio físico, que duerma bien tu paciente y su bienestar emocional. ¿Sí? Del red. Emily Leiva, en este tipo de métodos, la alimentación hay alguna desventaja, sirve para las personas que buscan una estética definida, sabiendo que las medidas no siempre son exactas. En este tipo de método de alimentación hay alguna desventaja, sirve para las personas que buscan una estética definida, sabiendo que las medidas no son siempre exactas. Desventaja, ¿qué desventaja podría tener esto al deporte? Podría ser un atleta de alto rendimiento, más que estética no, porque yo creo que la estética definida, como bien lo acaba de mencionar Emily, lo define pues la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que lo que sí podría ser un poco complejo y una desventaja, Emily, sería en atletas de alto rendimiento, porque para ellos sí necesitamos los gramos de gramos, y para ellos sí la técnica a utilizar es un pesaje directo de alimentos. Pesaje directo de alimentos y se necesitan la balanza. Por eso tienen su nutricionista en su club deportivo o en donde estén, donde sean atletas de alto rendimiento. Sí se tienen que utilizar pesaje directo de alimentos, efectivamente. Se requiere para los atletas de alto rendimiento. Miss, ¿podría explicar nuevamente cómo sería crear una dieta para gestante con obesidad? Lo explico así, a grosso modo, Renzo, ¿ya? Lo que tendrías que hacer, a ver, voy a bajar mi tablita. Ya. Si ustedes tienen estas tablas también, se van a dar cuenta que acá tienen unos índices de masa corporal. No sé si logran verlo. Voy a retroceder esto un poquito. Ya está. No sé si por aquí ven que hay un IMC de sobrepeso, bajo peso, normalidad. Recuerden que la gestante siempre va a tener un peso pregestacional. Entonces, lo que tienen que hacer es sacar el índice de masa corporal con el peso pregestacional. Solo con eso saben si su gestante inició con sobrepeso, inició con obesidad o inició con normopeso, ¿no? O desnutrición, ¿por qué no? Una vez que tienes eso, Renzo, tienes que saber en qué semana de gestación se encuentra, ¿no? Y según la semana de gestación, tienes una ganancia de peso mínima y máxima según el índice de masa corporal con el que inició. Según el IMC con el que inició, tienes una ganancia mínima y máxima de tu paciente. Con esa ganancia mínima y máxima, lo que tendrías que hacer es al peso pregestacional, ¿sí? Al peso actual, perdón, restarle el pregestacional y ver cuántos kilos ha ganado para esa semana de gestación. Si esos kilos ganados sobrepasan la ganancia de peso que tuvo haber tenido en esa semana, tendrías que adecuarlo y modificarlo. Por ejemplo, si esta gestante con sobrepeso, imaginemos,
en la semana 20, ya, acá yo tengo, en la semana 20 esta gestante con sobrepeso, no se va a lograr ver por la luz creo, pero en la semana 20 esta gestante con sobrepeso debió haber ganado mínimo 2 kilos 200 y no más de 4 kilos y medio, imaginemos que tu gestante ganó 6 kilos y medio. Si ganó 6 kilos y medio, se pasó, ¿cierto? Mari, licenciada, el ADA me parece que se podía bajar a 500 hasta 700 calorías máximo en obesidad. ¿Eso es correcto? ¿O es los 300 que usted refiere que es máximo? Mari, todo esto se va adaptando a las necesidades de cada paciente. Yo reduzco 300. Si hablamos nosotros, ¿ves? Más. ¿Alguien está con el audio encendido? Sofía, ¿ves cómo hablan? Rosa María, ¿tienes el audio encendido? Ya, ahorita la apago. Ah, Rosa María, ¿vas a hacer una pregunta? Ya, ahorita respondo esta, Rosa María, y ahorita haces tu pregunta si quieres hacerla. ¿Sí? Entonces, Mari, realmente, chicos, se lo digo por experiencia, esta modificación, y se lo digo siempre por experiencia, no siempre la teoría es lo más aplicable en la práctica, y eso lo van a ir adaptando a las necesidades de cada paciente. A lo largo del tiempo, cuando uno trabaja con obesidad, vas a ir reduciendo de 300, 500, 400, uno va jugando o va armando esta reducción de calorías de acuerdo a cómo va logrando los objetivos cada paciente. Mari, ¿se puede reducir 750? Se podría reducir, pero si ya está con un bajo peso, 750 es mucho. Entonces tienes que ver cómo va a ir evolucionando. Y no olviden que el tema hormonal también es importante. Pacientes a veces le bajamos mucho, Mari, las calorías y no te baja de peso porque tiene resistencia a la insulina. Entonces hay que trabajar desde todos los enfoques. ¿Hasta qué porcentaje de hecho se puede trabajar? Catherine, yo trabajo 40. 40 trabajo y me va bien. 40%, a mí me gusta trabajar en 40%. En una dieta te sale como unos 5 a 6 intercambios de almidones, te sale como unos 4 intercambios de fruta, y realmente, chicos, para reducción de peso, les soy sincera, para reducción de peso, les soy muy sincera, no sé si por aquí tengo algún paciente, no recomiendo los lácteos, la leche no. Prefiero utilizar leche vegetal porque me suma grasa y poca grasa. Entonces, como que los lácteos ahí no me suman mucho, Catherine. Si utilizo lácteos, es yogur griego que me aporta 5 gramos de carbohidrato, como una verdura. Me hizo una duda, dice Mayra. ¿Cuál es tu duda? Ah, ya teníamos una pregunta de Natalie, creo, ¿o no? O de... ¿Quién encendió su audio y lo apagó? Rosa María. Rosa María. Rosa María, ¿tienes una pregunta? Rosa María, ¿no? Ya, hasta que no En ese momento no, mi amor, porque estoy viajando. Ya, Rosa María, no te preocupes. Si tienes una duda, le escribes nada más al foro, ¿ya? Ok, gracias. Okay. Licenciada. ¿Sí? ¿Te escuchamos? Hola, sí, tengo una consulta en relación a los azúcares. En este caso, cuando hacemos la distribución, o sea, de los intercambios, acá igual siempre tendríamos que considerar al menos algo de azúcares por el tema de que los productos, bueno, ahora normalmente los productos siempre vienen con algo de azúcar añadida. Eso también tendríamos que considerar, ¿no? Es buena pregunta, Fiorella. Si tu paciente consume estos productos, ¿no?, que tú dices que tienen azúcar añadida, tendrías que considerar, por si acaso, muy buena pregunta, un intercambio de azúcar. Pero sin decirle que se agregue azúcar a sus bebidas, sin decirle que se agregue azúcar añadida, sino considerando que él te come estos productos que pueden tener dentro de esto una suma de 15 gramos de carbohidrato. ¿Sí, Fiorella? Ya, gracias. Ok, vamos a ver. Magíster, buenas noches. Buenas noches. Magíster, una consulta. Dos cositas. La primera es con respecto al porcentaje de proteína. ¿Usted hasta qué porcentaje de proteína llega a trabajar con sus pacientes? 18% es lo más que he podido llegar, sí. Pero en porcentaje, no por peso. En porcentaje. Sí, algunos podría llegar a 20%, sí, pero es muy poco, más 18, 15, pero siempre me gusta, muy buena pregunta, gracias, y eso lo van a trabajar con experiencia, siempre me gusta, chicos, más dietas hiperproteicas, o sea, no hiper así de 3 gramos, 5 gramos por peso, pero más proteína, por supuesto. Y no olvides, Catherine, que grasa a la par, tienes que incrementarle grasa, porque te va a sumar. Claro. Y la siguiente pregunta es, usted mencionó que usted, por ejemplo, con sus pacientes no entrega una lista de alimentos, es decir, comes de lunes a domingo, sino que entrega las porciones que debe consumir. Pero ¿cómo usted puede manejar que de repente la porción de carbohidrato, por ejemplo, que es una menestra o un arroz, que es diferente? Por ejemplo, supongamos que el paciente le gusta comer arroz y todos los días de repente él sabe que tiene que comernos entre 3, 4 porciones y todos los días come arroz, en vez de hacerlo más variado y comer menestras o
o comer tubérculos, ¿cómo usted lo maneja? ¿O está en constante comunicación con él? ¿O cómo sabría? Muy buena pregunta, Catherine. Le especifico abajo en recomendaciones. Les especifico abajo si va a mezclar 3 carbohidratos provenientes, ¿no? Si va a colocar 3 carbohidratos, de preferencia mezclar con esto, mezclar con otro y que no provengan solo de este grupo de almidones. Porque efectivamente, si no, de ahí te podrían descuadrar. Ah, ok. Muchas gracias. Ok. A ver, ¿qué más tenemos? Una pregunta. En la tabla de la y la guía de intercambios de alimentos peruanos, ¿cuál considera que es más completa? Yulisa, lo mencioné al inicio. Me parece que una de las más completas es helada, pero tendríamos que adaptarlo a tabla peruana. O sea, lo más completo sería trabajarlo nosotros, pero agrupándolo a lo mismo, algo muy similar a lo que nos da helada. Licenciada, yo también lo he trabajado. Catherine, ¿qué has trabajado? Muy bien, licenciada. Lo que usted mencionó con respecto a los porcentajes, que yo lo trabajo más porcentajes que por gramos de peso, porque muchas veces es muy poquito, son las porciones. Un paciente no se come ni 60, ni 70 gramos de proteína, sí. Muy bien, Catherine. Eso, como les digo, gracias, Catherine. Eso lo van a trabajar en la práctica, chicos, y ahí Catherine no me va a dejar mentir. Muchas veces la teoría no aplica a la práctica. Podemos enseñar mucho esto, pero en la práctica es otro mundo. Realmente utilizar gramo por kilogramo de peso, más cuando no tienen un peso, digamos, dentro del rango normal, a las proteínas, te va a salir muy poco, y como dice Catherine, te vas a salir 16, 18 intercambios de almidón. Haz una dieta con 18 intercambios de almidón, vas a ver cómo va a subir de peso el paciente. Y más si no hace ejercicio. 5 minutos más. Una pregunta, en el caso de los obesos, la reducción de calorías no sería trabajando con sus kilocalorías que consume actualmente, o se le resta después de haberle hecho su fórmula. No, Mayra, tendrías que hacer su fórmula red. Sí, porque no le podrías, imagínate, Mayra, que coma 5.000 calorías, y me ha pasado, Mayra, me ha pasado, chicos, comer 5.000 calorías, ¿pero por qué? Porque están las tortas, están 5 botellas de gaseosa regular, están los broster, y hay, Mayra, que ni siquiera se va a ver mucho volumen si no utilizan alimentos con mucha densidad energética, y terminan siendo 5.000 calorías, y restarle eso es mucho. La leche de bien consumida. No, Eva, no los coloco como lácteos descremados, los coloco como grasa, alimento graso, porque si tú, Eva, lees una bebida vegetal o una leche vegetal, lees una leche de coco, vas a darte cuenta que el contenido de grasa tampoco es tan alta, y carbohidratos casi nada, y calorías también es bien baja. Mencionó que el lácteo no debe prescribirse una reducción de peso optar por la actividad vegetal, así que considera como una grasa. Ya, Liz, eso es lo que acabo de mencionar. Chicos, yo les estoy dando mi experiencia. Yo no, mis pacientes que van a reducir peso no utilizo leche de vaca. No. Y como les dije, no existe alimento esencial, sino que son estrategias que utilizo para que puedan incluir como si estuvieran haciendo mezclas o batidos, pero con leche vegetal. Y si en el caso de la leche, si estoy haciendo una dieta para una persona con sobrepeso, ¿no sería recomendable darle en un jugo una vez por semana una taza de leche? No te recomiendo, Mayra, no te recomiendo hacer jugos con leche de vaca para una reducción de peso, no, porque te va a sumar gramos de carbohidratos, y sobre todo las leches estas que acabo de mencionar, ni proteína tienen, Mayra, tienen azúcares añadidas, y casi el carbohidrato total es azúcar añadida. Obviamente es azúcar de lactosa, pero también tiene añadida. Leche de soya. Interesante, Eva, la leche de soya sí tiene proteína. Qué buena pregunta. Sí, esta sí te podría sumar un lácteo descremado, podría ser un lácteo descremado, porque la soya tiene más grasa y tiene proteína comparado a una almendra, que si te das cuenta, Eva, en la leche de almendras, no sé si ustedes la han hecho en casa, la leche de almendras y la leche de coco, uno está colocando el jugo nada más, porque realmente en la pulpa se quedan todas las almendras, ¿no? Y ahí se queda la grasa. Entonces uno está utilizando el jugo, ¿cierto? Entonces no hay mucho contenido graso, como por ejemplo si licuas la soya y te haces una leche de soya, ¿no? Más completa. Ok, chicos, si no hay más preguntas, me parece que ya ahí, por ahí si tienen alguna pregunta, a ver, licenciada, ¿qué fue una de rendimiento energética? Nati, depende, utilizo 25 por peso corporal, utilizo 30, fórmula rápida, utilizo Mifflin también. Me gusta Mifflin, pero me gusta Mifflin sin calorías, sí, perdón, sin ETA, no utilizo ETA. Y Mifflin, si es que no hace ejercicio, con un NAF de 1 también. No entendí muy bien la explicación de la pregunta de Mayra, eso del consumo actual y la reducción de su red. ¿Cuál es la pregunta de Mayra? Mayra tiene varias preguntas, no sé cuál es la pregunta. A ver, Mayra. Mayra dice que si las calorías que podríamos restarle a ese requerimiento sería no con el red, sino con las calorías consumidas por el paciente.
Si el paciente consume 5.000 calorías, imagínate reducirle 300 a esas 5.000. Y que tranquilamente si consume alimentos con mucha densidad energética, Fiorella, los va a tener, ¿sí? Chicos, si ya no hay más ninguna pregunta, entonces, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Nadie? Sí, licenciada. Sí. Tenía una pregunta porque a veces en la universidad nos enseñan como que todas estas cosas. Es como que, ¿qué es lo más recomendable? ¿Es trabajar con el peso actual, con el peso ideal, con el peso corregido? ¿O empezar desde el peso actual y ir reduciendo? Eso siempre ha sido mi duda así existencial. Si tienes, Fiorella, si tienes la posibilidad de estimar su porcentaje de grasa, podrías estimarlo reduciendo el peso a partir de masa grasa. Por ejemplo, si el paciente tiene 80 kilos y tiene 35% de grasa y tu objetivo es llegar a 20, sacas a ese peso el 35% de grasa, ¿sí? Y le sacas el 20% y le restas los kilos. Y podrías trabajar con esos kilos. Es mejor todavía trabajar con el porcentaje estimación, porque recuerden que no es un dato exacto, es una estimación. Podrías trabajar así también, porque eso es tu objetivo, que reduzca finalmente esos kilos provenientes de grasa, ¿no? Para pacientes bariátricos, porque ustedes saben que la cirugía bariátrica ahorita también está muy de vogue y tenemos que también aprender a poder elaborar dietas para estos pacientes bariátricos también. Igual les estamos informando, tienen el contacto de Roberto, ¿no? Para que puedan tener más información. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Agradecida con cada uno de ustedes y gracias.